Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Si hay alguien en su casa también, hola, buenas tardes. Desde luego lo considero difícil, visto el espectáculo que estamos viendo y viviendo la tarde de ayer y la tarde de hoy en este hemiciclo. Vergüenza siento por algunas intervenciones, vergüenza por algunas afirmaciones, vergüenza de que seamos representantes públicos de los extremeños y de las extremeñas. Algunos y alguna, que ahora mismo no está dentro del hemiciclo, debería volver a ver su intervención y revisar si eso es lo que quiere para los extremeños y para Extremadura. Porque, francamente, es decepcionante. Es decepcionante. El Grupo Parlamentario Socialista presenta 112 propuestas de resolución desde la responsabilidad, desde la convicción. Silencio. Y con la única finalidad de mejorar el futuro de los extremeños y de las extremeñas. Vivimos un momento crucial. Estamos a mitad de la legislatura. La cuenta atrás ya se ha iniciado para el Partido Popular. Vivimos la mitad de la legislatura. Podemos decir que hemos superado una pandemia que tensionó, señor Vergeles, de manera inigualable el sistema sanitario, el sistema público de salud, y que el Partido Popular no se ha enterado de que hubo una pandemia y que usted tuvo que remangarse y conseguir salvar vidas. Guardamos silencio, vidas. Señor Saponi. Hemos superado también una guerra en Europa, una guerra en Ucrania, que hizo que el precio de los insumos subiera y tuvimos que tomar medidas. Pero es que estamos viviendo una guerra ahí al lado, en Oriente Medio. Mueren niños y niñas en la franja de Gaza y ayer en este Parlamento no se habló de cooperación internacional, no se habló de esos niños y niñas que son asesinados cruelmente. Y vivimos un momento preocupante porque hay un señor llamado Donald Trump, al que el señor y los señores de Vox defienden con tanto entusiasmo, que de repente un día se levanta, bombardea a Irán y nos puede meter en la Tercera Guerra Mundial. Momentos difíciles, momentos complicados. En Extremadura, chantajes de la ultraderecha, lo acabamos de presenciar. Inestabilidad política, incapacidad para el diálogo por parte del grupo que sustenta al Gobierno y sí, está en minoría. 28 diputados no suman para poder sacar adelante sus propuestas. ¿Y cuál es el problema? Que Extremadura no está aprovechando el buen momento de la economía nacional. No crece, es mentira, no crece como el resto de las comunidades autónomas. 2 años perdidos, 2 años con un Gobierno vago, un Gobierno ausente, como la señora Guardiola, y un Gobierno incapaz de resolver los problemas de la gente. Ni siquiera es capaz de cumplir lo prometido. Nosotros presentamos unas propuestas de resolución que, si son aprobadas, esperemos y confiemos en que las cumplan. Porque lo que sí sabemos es que el año pasado la señora Guardiola se comprometió con mejorar la sanidad, la educación, nuestros mayores, el empleo, y 2 de cada 3 medidas que anunció se han incumplido. Sí, se han incumplido, porque no hay esas 3.000 nuevas viviendas, señor consejero de Vivienda. No, de hecho las ha vuelto usted a anunciar. Y no, señora consejera de Educación, la FP no es dual en Extremadura. Y no, señora no consejera, porque usted no quiere que esté en la tribuna, las mujeres rurales no tienen un estatuto. Y no, Almaraz no está resuelto su futuro. Decía ayer la señora Guardiola, Almaraz no se cierra, y le falta la segunda parte de su eslogan, que es Almaraz no se cierra y la gigafactoría no se abre. No se abre. Y no se abre porque todo es mentira. Un Gobierno que empezó con una mentira, no pactaré con aquellos señores, continúa con mentiras en las propuestas de resolución del año pasado y continúa con mentiras haciendo el diagnóstico de la realidad, es porque es un Gobierno mentiroso. Y miren ustedes, alguien miente bien porque oculta, bien porque no hace su trabajo o bien porque quiere desviar la atención. Elijan. ¿Mienten
ocultan o quieren desviar la atención. Lo que sí han cumplido, eso es verdad, señor Higuero, es el Centro de Conservación de la Perdiz Roja. ¡Felicidades! Esa propuesta tan importante para el futuro de Extremadura y de las perdices especialmente, sí se ha cumplido. Fíjese usted, ese sí se ha cumplido, pero el resto no. El 80% de las propuestas de resolución aprobadas en esta Cámara no se han cumplido. Y pierde Extremadura, sí. Pierden los extremeños, no está la señora consejera de Sanidad, que son los españoles que más tardan en operarse. 178 días, 52 días por encima de la media nacional. Pierden los más de 100.000 extremeños y extremeñas que están pendientes de la primera consulta con los especialistas. Pierden nuestros jóvenes. Acordarse de los jóvenes no es enumerar de memorieta una serie de planes que no se cumplen. Acordarse de nuestros jóvenes es darle un empleo, una vivienda, un proyecto de futuro y una dignidad que ustedes no le dan. Porque nuestros jóvenes, por si no lo sabe la señora Guardiola, se van más que nunca. Y pierden las familias, señora Manzano, que tienen que pagar los comedores escolares y las aulas matinales. Y pierden los habitantes del mundo rural, porque usted, señora consejera de Educación, les ha impedido que sus hijos e hijas puedan tener la misma igualdad de oportunidades que el que vive en una ciudad y poder tener el primer ciclo de educación infantil 0-3 años. Y pierden los agricultores y los ganaderos, señora Morán. Pierde mi comarca, pierde Tierra de Barros, porque se ha quedado, y lo anuncio, sin regadío de Tierra de Barros, por la ineptitud, la ineficacia y la falta de gestión y de trabajo del Gobierno popular de la señora Guardiola. Pierden los empleados públicos, pierden los docentes que no tienen su salario equiparado al del resto de la nación, pierden las clases medias que ven cómo tienen que volver a pagar las tasas de la ITV, pierden los ayuntamientos que tienen que hacer el trabajo de la Junta y encima sin financiación suficiente, pierden las mujeres que hemos perdido derechos y conquistas, pierden nuestros mayores que dependiendo de dónde vivan pueden tener o no tener acceso a una vejez digna. Pierden todos y todas. ¿Todos y todas? No. Ganan vergüenza la que me da usted, señora consejera, porque ¿sabe quién gana? Ganan los que más dinero tienen, los terratenientes, la extrema derecha, los potentados, ganan las empresas de salud privadas, ganan los de siempre que son por los que ustedes gobiernan una y otra vez. Y ustedes ni ayer ni hoy han aprovechado la oportunidad de ofertar una solución a los problemas de la Extremadura real. Por eso le presentamos alternativas a un Gobierno sin rumbo, a un Gobierno sin agenda, a un Gobierno en las trincheras ideológicas que no quiere ver más allá de lo que sale en el telediario del Gobierno de España. Nuestro presidente les ha ofrecido esta mañana 4 pactos. Un pacto por la juventud, un pacto para proteger los servicios públicos, un pacto para proteger los derechos de la ciudadanía y un pacto para proteger nuestra democracia. En el pasado debate del Estado de la región aprobaron 2 propuestas socialistas y han cumplido 0. Yo espero que este año, con 112 propuestas, ahora cuando intervenga el portavoz del Partido Popular, nos avance que al menos ese 70% que les vamos a aprobar nosotros también lo tengamos. Porque nosotros tenemos una preocupación extrema por la juventud. Sí, porque la juventud no es esos 500 jóvenes cuyas familias permiten avalarles viviendas de 150.000 euros, no. Nuestros jóvenes tienen dificultades de acceso a la vivienda. Miren, según los datos del Observatorio de Emancipación de Extremadura correspondientes al primer semestre del 2024, solo el 13,5% de los jóvenes extremeños entre 16 y 29 años estaban emancipados. 1 de cada 10 jóvenes estaba emancipado. Y eso que la política de juventud de la señora Guardiola funciona. Si un joven se emancipa e inicia un proyecto de vida en Extremadura, probablemente se quede en Extremadura. Por eso es necesario poner en marcha políticas para los jóvenes como las 21 que le hemos presentado. Pero es inadmisible también el deterioro constante al que ustedes han sometido a los servicios públicos. Por eso, además de blindar
la sanidad y la educación en el Estatuto de Autonomía, señora consejera, es necesario urgente reforzar la atención primaria. No pueden esperar los extremeños y las extremeñas una media de 10-12 días para que le vea su médico de cabecera. Es inasumible, es impensable, máxime en una región eminentemente rural, donde, como usted sabe, en el mundo rural no existe la asistencia privada. No pueden esperar. Y usted tiene la obligación y el compromiso con esta tierra de poner solución a ese problema. Igual que tiene la obligación la señora consejera de Educación de avanzar en la educación universal de los 0 a 3 años en el mundo rural y en las zonas donde las empresas privadas no llegan en las ciudades. Y usted sabe que es de Badajoz, que hay barrios donde jamás va a llegar una empresa privada a montar, como ustedes las llaman, una guardería. No puede haber niños y niñas de primera y de segunda, igual que no puede haber mayores de primera y de segunda. Nuestros hijos y nuestras hijas se asfixian en nuestras aulas, se han asfixiado y usted no ha hecho nada. Y lleva sentada ahí 2 años. No me digáis tú, señora consejera, por Dios, no sea Guardamos silencio. Y tú, me dice. Y tú. Mira, yo no he sido nunca consejera, no he tenido ese honor. Pero usted sí lo es. Y nuestros hijos y nuestras hijas se han asfixiado en las aulas y es su responsabilidad. Debe recuperarse la inversión en obra pública. Ni un colegio nuevo, ni un instituto, ni un centro de salud, ni un hospital, ni un mismo kilómetro de carretera, señor consejero de Infraestructura. Nada, la nada. Pero también tenemos que atender los derechos de la ciudadanía y hay que recuperar una fiscalidad justa en la que el que más tenga, más pague, para que el que más lo necesite, más reciba. Porque la vivienda no puede ser un lujo, es un derecho constitucional. Y ahora mismo en Extremadura la vivienda es un lujo y ustedes quieren volver al pelotazo urbanístico que nos llevó a la peor crisis económica de este país en 2008. La agricultura y la ganadería deben ser el motor de esta tierra y debe garantizarse el relevo generacional y no perder fondos del Programa de Desarrollo Rural. Señora Guardiola, la igualdad es mucho más que la conciliación. No es moneda de cambio para pactar con los señores de Vox. No se puede ni se debe ocultar en el sótano a mujeres víctimas de violencia sexual. Por cierto, en los centros de 24 horas que salieron de la ley del sí es sí del Gobierno socialista de España. Sí, señora Manzano, sí, me sonroja porque falta información y falta... Señora Manzano. Es que es tremenda. Digo que la igualdad es hoy en día más necesaria que nunca, ¿verdad, señor Serrano? Falta formación, falta educación y falta respeto a la mujer a la que usted trató como una mercancía con su afirmación del pasado pleno. Vamos a aprovechar el buen momento de la economía nacional para industrializar esta comunidad autónoma, señor Tirado, para por fin darle ayuda a los colectivos víctimas de los aranceles. Vamos a hacer de las infraestructuras una realidad en esta tierra sin peajes en sombra. La cultura y el deporte deben llegar a todas partes, fomentando la lectura. Señora Álvarez, un segundo, por favor. A ver si hay silencio. Continúe. Venga, que ya queda poco. Fomentando la cultura y los gestores culturales en municipios, en entidades locales menores y en mancomunidades. Y sí, es necesario un pacto para proteger nuestra democracia, cumpliendo con las promesas que se adquieren, rindiendo cuentas en esta Cámara y sin financiar pseudomedios que extienden bulos para dinamitar simplemente la democracia. No me olvido de la memoria histórica y democrática porque es un insulto lo que ustedes quieren hacer con las víctimas que están todavía enterradas en las cunetas. Más de 140.000 en España que sus familiares siguen buscando. Son propuestas pegadas al territorio, realistas pero optimistas, ambiciosas, no tristes, no en blanco y negro como la Extremadura que mostró ayer la señora presidenta. Propuestas que hablan de la gente. Extremadura
merece un Gobierno a la altura de su gente, un Gobierno que trabaje, que escuche, que no se esconda tras pactos vergonzantes. Los socialistas creemos en Extremadura, una Extremadura que avanza, no que retrocede, una Extremadura que une, no que divide, una Extremadura de derechos, de igualdad y de futuro. Esa Extremadura que les entregamos a ustedes tras 36 años de Gobierno socialista, porque lo quisieron los extremeños y las extremeñas. Nada más y muchas gracias. Bien. Gracias, señora Álvarez. Turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 5 minutos, el señor González Frutos. Gracias, presidenta. A ver, en relación con las propuestas del Grupo Socialista, yo una reflexión que hago de manera frecuente. Normalmente me dirijo al Gobierno, ahora me tengo que dirigir al grupo proponente. Y a mí me parece que es una reflexión pertinente, que además tiene mucho que ver con lo que dijo el señor Gallardo en su intervención refiriendo a la señora Guardiola, con una expresión, desde mi punto de vista, poco afortunada, pero tiene que ver con una cuestión que yo creo que me parece que es esencial, que es, y que además a la izquierda es importante que lo tengamos, humildad, autocrítica y sinceridad, que las tres cosas están muy relacionadas. A mí me preocupa mucho la credibilidad de la política, porque hay un porcentaje significativo de ciudadanos y ciudadanas que tienen la política como una herramienta para solucionar los problemas cotidianos. Y me parece preocupante que acabamos en un debate político que la conclusión que sacan los ciudadanos es que todos somos iguales. Y eso tiene mucho que ver con la sinceridad y la autocrítica. Es decir, cuando un partido presenta propuestas y con carácter previo ha ejercido hace muy poco labores de gobierno, es de esperar que haga una autocrítica de su gestión. Porque si propone cosas que no hizo cuando gobernaba, hay que requerírselo, porque si no entramos en este bucle autojustificativo que al final acabamos en lo que yo llamo a veces debate Pimpinela, que es el y tú más, ¿no? Y cuando la credibilidad de la política se pierde, yo siempre lo digo, aparecen los monstruos, y los monstruos son los que no creen en la política, aunque crean que son políticos, que son esos 5 señores de arriba. Lo digo porque es una reflexión importante. La credibilidad en la política requiere de los sectores progresistas un cierto grado de autocrítica de lo que no se hizo. Yo, en las propuestas suyas, que vamos a apoyar un porcentaje muy significativo, como hemos hecho además con las del Grupo Popular, sí le hago una serie de reflexiones. En primer lugar, hacen ustedes una renuncia en algunas cuestiones concretas a la batalla cultural con la derecha. Y me parece que es preocupante. Es decir, en la cuestión fiscal, su propuesta fiscal es una propuesta que no varía mucho de la propuesta fiscal de la señora Manzano. No varía mucho. Y al final lleva, ineludiblemente, una bajada de ingresos. Entonces, ¿al final le compramos el relato a la derecha? Les pregunto, porque es que su propuesta fiscal es una propuesta fiscal en que en la práctica es asumir, pues, en la práctica que la solución es bajar los impuestos, y ya he entrado antes en el debate. Tenemos que decir con franqueza que Almaraz no es la solución. Además, Almaraz no es el futuro. Tenemos que hablar claramente de todo lo que tiene que ver con el rearme y la industria de la defensa, que no hay ninguna mención. Es decir, si no asumimos la batalla cultural con determinados valores de la derecha, tenemos un problema. Si no asumimos que hay proyectos fallidos, como el regadío de tierra de barro, o con algunos proyectos que ustedes siguen enganchados, que no dejan de ser reproducción del colonialismo clásico en el que ha estado sometido Extremadura, pues tenemos otro problema. Y además yo creo que no se han dado cuenta de que una parte importante de las medidas actuales del Partido Popular, del Gobierno del Partido Popular, son sus políticas. Es decir, un porcentaje muy importante es continuidad. Un porcentaje muy importante es continuidad. Y eso tiene que llevar a una reflexión. Si la derecha se siente cómoda con una parte importante de sus medidas, simplemente renombrándolas, haciendo una especie de rebranding, eso tiene que ser objeto de una reflexión. Y yo creo que, vuelvo a repetir,
tiene que haber una reflexión autocrítica, porque nosotros tenemos, es decir, con ustedes tenemos una facilidad de entendernos en la oposición. En la oposición nos entendemos muy bien. El problema lo tenemos cuando gobernamos, o cogobernamos o cuando estamos en la oposición y pedimos. Porque nos encontramos, curiosamente, con medidas de las que ustedes sacan pecho, pero que el trabajo que costó conseguirlas, ¿eh? Es decir, la subida del salario mínimo costó. Por ejemplo, los comedores. Los comedores fue una propuesta nuestra que costó conseguirla, la gratuidad de los comedores. La gratuidad del transporte público fue una propuesta nuestra que costó arrancarla. Lo que nos cuesta entendernos cuando ustedes gobiernan, pero lo fácil que es entendernos en la oposición. Sigo viendo el tema de los pactos, me preocupa el tema de los pactos porque me recuerdan a los pactos de la señora Guardiola que ahora incumple. Creo que es objeto de reflexión esto de promover pactos que al final, cuando uno gobierna, no se cumplen. Finalizo porque ya no tengo tiempo. Creo que es una reflexión. Humildad, autocrítica, sinceridad y que gobernar no es resistir. Nada más y gracias. Gracias, señor González. Turno del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña Vara. Buenas tardes, gracias, señora presidenta. Voy a ser breve, puesto que las horas ya apremian. Señor Álvarez, estoy de acuerdo con usted en dos cosas de su intervención. Fíjese, en la vergüenza y el bochorno que han podido sentir, ¿no?, los aquí presentes o los que nos están viendo por la televisión, como coincido con usted que no creo que sean muchos, pero por un motivo, por la enorme vergüenza que debe sentir el ciudadano extremeño a que un presunto imputado se dirija a Extremadura para dar lecciones de un gobierno utópico cuando no es capaz... Señor Sánchez Ocaña, propuestas. ¿Propuestas? Bueno, lo dicho, vergüenza ajena. Y dicho lo cual, tras un exhaustivo estudio de la mayoría de sus propuestas, puesto que la arbitrariedad de la Cámara, de la mesa, no me deja dirigirme a ustedes en la coincidencia que quería, le digo que le vamos a aprobar una propuesta que es la 61, referida a Tierra de Barros, como no podía ser de otra manera, y que, bueno, dense con un canto a los dientes que le aprobamos el 0,009 de las propuestas que ustedes han emitido, por lo que le quería decir y no me han dejado decir. Es decir, no se puede venir aquí a proponer un modelo de Extremadura cuando no son capaces o el que dirige su partido no es capaz ni de arreglar su propia vida. Por lo tanto, aquí no vamos a entrar en ese tipo de discusión. Es decir, 4 pilares propuestos por un partido sin rumbo, pero, repito, arreglen primero su vida, sus asuntos legales y luego den lecciones de política. Y tenemos la duda, y con esto termino, he prometido ser breve, de la 111, que dice así: implantar un código ético para los cargos públicos. Y tenemos dudas porque, si se la aprobamos, la mitad de ustedes se tendrían que ir a su casa. Así que veremos. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Ocaña. Turno del Grupo Parlamentario Popular. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Pacheco Delgado. Buenas tardes, señorías. Señora Álvarez, mire, los únicos que se remangaron con el COVID fueron los profesionales sanitarios. El señor Vergele no sabe ni ponerse el EPI. Por lo tanto, todos los méritos para los profesionales sanitarios. Señorías, cuando el señor Gallardo anunció que vendría a la Asamblea de Extremadura, lo justificó para confrontar con la presidenta de la Junta de Extremadura. Todos sabemos que mintió. Y hoy ha tenido la oportunidad de presentar, con estas propuestas de resolución, un proyecto alternativo al Gobierno del Partido Popular. Y el pseudolíder de la oposición ha sido un bluff. Ha fracasado absolutamente, porque hoy tenemos 111, que no 112 propuestas de resolución, que son un refrito de propuestas de otros años.
Me he molestado en comprobar. Alguna hay de la época del presidente Monago en esas 111 propuestas. Propuestas que presentan en la oposición y que no llevan a cabo en el Gobierno. Señor Gallardo, ¿para esto quería venir usted aquí a la Asamblea? ¿De verdad que le ha merecido la pena dejar la Diputación de Badajoz para hacer lo que usted ha hecho hoy aquí? Un bluff en toda regla. Usted tenía la misión de presentar un proyecto alternativo con estas propuestas de resolución y ha fracasado. Es normal, señoría, cuando uno está entre huir de la justicia o conformar un proyecto político, al final no consigue ni una cosa ni la otra. Algunas son propuestas bien intencionadas que vamos a aprobar, pero que, como decía, proponen en la oposición y no llevan a cabo en el Gobierno. Otras llevan a Extremadura directamente a la irrelevancia política y a la ruina económica y social y, por supuesto, no las vamos a aprobar. Presentan 21 propuestas por un pacto por la juventud. Medidas que han provocado, señorías, la mayor emigración de jóvenes en Extremadura desde los años 60 y 70. Medidas que han provocado que desde el año 2016 al año 2023 Extremadura haya perdido 39.271 habitantes, que es el 3,7% de la población. Esas son las medidas que nos propone 21 o la número 66 a la despoblación. Señorías, con los 8 años de gobierno socialista hemos perdido en Extremadura una ciudad entera como Don Benito. Y se atreve el señor Gallardo a hablar de que los jóvenes se van de Extremadura. Usted es un atrevido y es un bluff, un pseudolíder. Presentan solo una enmienda para los funcionarios, la número 79. No nos extraña, durante años los han mantenido engañados. O una serie de propuestas de la 28 a la 31 para educación. Para educación, cuando engañaron a la comunidad educativa con los comedores escolares, cuando no financiaban la Universidad de Extremadura, cuando durante años han mantenido en Extremadura como líderes en los índices de fracaso escolar o de abandono escolar. Señor Álvarez, usted hablando de educación en mayúscula y en minúscula es una atrevida. No tiene derecho ninguno a hablar de educación ni en minúscula ni en mayúscula. O se atreven a hablar de sanidad y proponen de la 22 a la 27, cuando se le caían los techos a los centros de salud y a los hospitales, cuando mantuvieron durante años un medio hospital en Cáceres, cuando ardían las ambulancias, cuando las listas de espera eran interminables. Esas que tenían escondidas el señor Vergele en un cajón, como ahora lo tienen a él escondido el señor Gallardo. Tuvo que venir la presidenta María Guardiola para que por fin los extremeños contemos con un hospital de verdad en Cáceres, para que bajen las listas de espera, para que esté la licitación del nuevo transporte sanitario en Extremadura, respetando los derechos de los usuarios y de los empleados, señorías. Ha tenido que venir la presidenta María Guardiola para reformar y construir consultorios médicos, centros de salud y hospitales como el de Don Benito o el de Cáceres. Propuestas, señorías, que nos dicen que colaboremos con la FEMPE, la 67, 68 y 100, porque el presidente es socialista. Cuando el señor Gallardo dio la orden a las diputaciones de Badajoz y de Cáceres para que retirasen la ayuda a los planes de empleo de la Junta. Es usted un atrevido y un pseudolíder, señor Gallardo. Gracias, señor Pacheco. Gracias, señora presidenta. Para cerrar el debate, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista por tiempo de 5 minutos la señora Álvarez Cortés. Gracias, señora presidenta. Yo voy a bajar el tono, no os preocupéis, compañeros, porque el que más chilla no tiene más razón, señor Hipólito Pacheco Delgado. Es que usted cada vez que sale a esta tribuna nos pega unos chillillos, nos pega unos chillillos que de verdad, además no le gusta escuchar. Qué mal lleva la crítica para llevar tantos años en este Parlamento.
Pues escuche un poco, hombre. Escuche, porque de este debate del Estado de la región hemos sacado varias conclusiones. La primera, que no le gustan nuestras propuestas. Tachan a la oposición de que no hacen su trabajo y cuando le traemos 111 propuestas no le gusta ninguna. No le gusta nada de lo que hacemos. Señores de Vox, agradecemos inmensamente que no les gusten nuestras propuestas. De verdad, no sabe cuánto. Eso sí, una de 11 no es un 0,001%, señor diputado de Vox. No, eche las cuentas, eche la cuentina con la calculadora, que le ha fallado el cálculo mental una mijina. Pero vamos, que yo me alegro que Vox no apoye las propuestas del Partido Socialista. Y después hemos sacado otra conclusión que me ha gustado mucho. Y es que los extremeños y las extremeñas, si han visto esta mañana el debate, han visto la verdadera cara de la presidenta, de la señora Guardiola, que no es la cara que mostró ayer por la tarde de esa presidenta dócil, que le gustan las ovejitas, no. Ha sido la cara de esa presidenta que no ha tenido ningún respeto por la institución que representa, que es la Junta de Extremadura, y ha sido la portavoz del Grupo Popular en su primera intervención, probablemente porque eso era para lo que estaba designada, porque que ustedes iban a gobernar no se lo creían ni ustedes mismos. Denle las gracias a aquellos señores de allí arriba, porque efectivamente eso es verdad. Gracias a esos 5 votos, ustedes están gobernando. Gracias a la extrema derecha, a la que niega la violencia machista, a la que tira a la papelera los derechos del colectivo LGTBI y a la que deshumaniza a la inmigración. Sí, gracias a esos 5 señores están ustedes gobernando. Y mienten, y vuelven a mentir. Y llevan mintiendo 2 años, pero la gente ya no se cree sus mentiras. Porque Extremadura no baja el paro más que nadie, porque señora Guardiola, ausente, en 2 años no se llega a los 70.000 desempleados, porque aquí hubo 150.000 que dejó el señor Monago y hubo que pasar por los 140, los 130, los 120, los 110, los 90, los 80, hasta llegar a los 70, señora Tortonda. Miente, y miente cuando dice que el aval joven es un éxito porque solo es para los niños de papá que pueden avalarle viviendas de 150.000 pavos, ahí queda eso. Y mienten cuando dicen pavos, sí, señora consejera, yo soy de barrio y de pueblo, pavos, pues eso. Y mienten cuando hablan de que han terminado con el infierno fiscal. Mienten porque ahora el infierno fiscal es para las clases medias. Los que viven en el cielo fiscal son los más privilegiados, los que más tienen. Y mienten cuando dicen que por primera vez todos los MIR se quedan. Si es que no había nota de corte, era un 0. Pero lo mismo en Extremadura, que en Andalucía, que en Castilla y León, que en Castilla-La Mancha. Y mienten cuando dicen que tienen las exportaciones más altas, ¿verdad, señor Moriano? Porque en el mes de abril bajaron un 2% las exportaciones, que eso también se le ha olvidado a la señora Guardiola. Y mienten en relatar una Extremadura que no es real, y lo saben los jóvenes, y lo saben los médicos, señora consejera, y lo saben los padres, lo saben los pueblos, lo sabe el campo, y lo saben los extremeños y las extremeñas que ven una región sin rumbo, sin proyecto, paralizada. Le hemos ofrecido soluciones para que los jóvenes se queden y se puedan emancipar, para tener una fiscalidad más justa, para que la vivienda sea un derecho. Le hemos ofrecido alternativas a nuestros servicios públicos, que no escuchan ni leen. Les hemos hablado de igualdad, de mujeres, de mundo rural. Les hemos hablado de mejorar la convivencia democrática y regenerar la democracia. Y nos rechazan siempre las propuestas con los mismos argumentos, con excusas, con victimismo y con mentira. Y su problema es siempre el mismo, que no trabajan, que no gestionan y que no tienen proyectos. Esta tierra no se puede permitir ni un minuto más perder el tiempo. Los extremeños y las extremeñas siguen esperando y no pueden vivir de titulares. Necesitan liderazgo, seriedad y compromiso. Nosotros lo tenemos y aunque les pese, vamos a seguir trabajando para construir una alternativa firme, progresista y con futuro. Y termino diciendo que el único partido condenado por corrupción como organización criminal en España es el Partido Popular. Gracias, señora Álvarez. Bien, suspendemos, hacemos un pequeño receso de 10 minutos
para ordenar las votaciones. Yo sé que no tienen prisa, que se está fresquito aquí dentro.